este primer bloque tenemos cosas muy interesantes que tienen que ver con nuestra identidad y con lo que pasaba en nuestro territorio, en el Uruguay, hace muchos años. Muchos años. Una historia que mete arqueología, en verdad, el eje es arqueológico, pero en sí también en narraciones hay historias, y es por, como decías vos, es 10 llaves para llegar a nuestro pasado indígena. Así no se llama el libro, sino así como se llama la introducción que le estoy dando yo. Y tratar de indagar también en cómo vivían, cómo era la cultura, cuál era su espiritualidad, etc. Y ahí estamos viendo el libro, la tapa del libro. Y bueno, lo estoy mirando, sí, lo estoy mirando, no puedo. Y estamos con una de las autoras y con el diseñador del libro. Estoy hablando de Moira Sotelo, que es licenciada en Ciencias Antropológicas, máster en Arqueología, doctora en Historia. Y también estamos con el artista y escritor Fidel Esclavo, que en este caso es el diseñador del libro. Pero además, Silvia Soler es otra de las autoras, con fotografías de Pablo La Rosa. Muchas gracias por estar hoy acá en Mira Montevideo. Un placer. Hay un aplauso por ahí. Para romper un poquito. Viste que hoy te mostraba que estaba escrito de dos formas diferentes acá y obviamente me engañó y el destino me hizo tropezar. Pido disculpas y vuelvo a decir bien el nombre del libro, que es 10 llaves al pasado indígena. Ahora sí. Perfecto. Hecha la aclaración, arranquemos. Bueno, ya que dijiste 10 llaves, ¿no? ¿Por qué un libro con 10 objetos que nos llevan al pasado? Y que me imagino que no deben haber sido fáciles de elegir. No. Son 10 porque había que definir una cantidad para hacer un libro, el número es arbitrario. Y la selección tuvo que ver, sí, con representatividad a lo largo del tiempo, con distintos materiales, roca, cerámica, hueso, madera, pero también la verdad que buscamos piezas que estuviesen en museos que fueran desde el punto de vista artístico y visual bellas, o que considerábamos que valía la pena que representaran al mundo indígena en su justa medida, y a veces son poco conocidas porque están en museos o porque todavía no conocemos mucho al pasado, y nos parecía una buena manera de darlo a conocer. ¿Nace como desde una necesidad de darlo a conocer? Sí, yo como arqueóloga siempre siento esa necesidad de transmitir ciertos aspectos de la cultura indígena que se están investigando, pero que hace mucho tiempo que están sobre la mesa. De hecho, estas piezas en su mayoría fueron recolectadas desde el siglo XIX hasta los años 70, cuando es la primera excavación científica en Uruguay. Fueron encontrados por los precursores, por mujeres y hombres que salían de recorrida por el territorio y ponían sobre la mesa cosas que iban encontrando. ¿Cómo te metiste en este proyecto? Bueno, aparte estás escribiendo un libro, entregaste otro. Uno de los lujos que tengo es que puedo elegir, entonces elijo proyectos que me gustan y gente con la cual trabajando me siento bien. Y bueno, ahí se dieron las dos cosas y me lo propusieron Moria y Silvia, y bueno, yo justo tenía ahí un hueco y me encantó, salió así como naturalmente. Y tuvimos un par de reuniones así de cómo sería, entonces llegamos a cosas básicas así como de formato, que es un formato raro, ¿no? Atípico, ¿va? Sí. Que viene determinado porque la mayoría de los objetos eran horizontales, entonces iban a rendir mejor en un formato horizontal para que la foto sea más grande, ¿no? más vistosa. Y la intención inicial era esas pequeñas obras, ¿no? que eran como no solo parte de la cultura, sino que en muchos casos como joyas, ¿no? Digamos, por más que sean de barro, de arcilla, de cerámica, de madera, la intención fue tratarla como si fuera un catálogo de Tiffany's, ¿no? O sea, claro, tiene. Entonces hay algo de aparente lujo, de no hacer si bien es un libro de estudio, digamos, estudio humanizado, por decirlo de alguna manera, pero también no hacerlo una cosa poco atractiva, sino que sea como los ingleses dicen, table book, ¿no? Un libro que puedes dejar en la mesa y
que hable bien de vos, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, fue por ahí. ¿Y tuviste que ver con la elección de los objetos o no? No, eso es... Ah, bien. No, o sea, esa fue, lo hice yo, pero también con ayuda de una colega, de Jimena Blasco y de Silvia, que bueno, fuimos buscando. Y después en el museo con Pablo también, en la fotografía, algunas decisiones se tomaron al final, se sustituyeron objetos menos vistosos por algunos que parecían más y salió. Hoy decías, bueno, que el número era como aleatorio. Bueno, podrían haber sido más, quizás, no sé si menos. Pero sí, los objetos que están acá necesitaron pasar por algún tamiz en cuanto a historia. O sea, hay algunos objetos que son hits, voy a hablar de ese lugar, ¿no? Pero del museo, o esto que nos acompaña hace tiempo, que lo conocemos. Sí, eso fue importante también. Necesitábamos piezas que tuvieran una historia para contar. Entonces, cuando, por ejemplo, la urna funeraria roja, que es guaraní, pero fue encontrada en un cerrito de indios, está bastante investigada, tenía dentro, bueno, un esqueleto de una mujer, se habían hecho dataciones, entonces permitía contar un poco más. Había otras que teníamos poca información y tuvimos que investigar bastante para hacerlo con Silvia, tanto en la parte más técnica que hice yo, como en la parte más periodística que hizo Silvia Soler. Hay atrás una investigación. Yo, por ejemplo, recopilé información de colegas, de pioneros, para poder escribir sobre cada uno. Más de 100 entrevistas, ¿no? Hay un centenar de... Hicimos muchas entrevistas, no solo a arqueólogos y arqueólogas, sino a personas en el territorio que colaboraron. Los autores somos 4, pero en realidad atrás también hay instituciones, personas en las instituciones y pobladores locales que aportaron mucho. ¿Y descendientes de indígenas? En este caso, sí, algunos entrevistados hubo. Sí, ese es uno de los motores también del libro, ¿no? Poner en valor una parte de la identidad uruguaya que a veces no es tan reconocida, pero que yo creo que es importante también de conocer. Bueno, hay veces que uno escucha como más como de comentario de boliche, pero como que no hay una historia grande desde el punto de vista indígena. ¿No? Es como a veces como esa idea que tenemos, como que bueno, no sé, como que comparar con otras historias y decir, bueno, la nuestra fue como chiquita, como una historia humilde y caemos a veces como en ese error. Es una construcción de la historia que se hace, siempre es arbitraria, la construcción de la historia y los relatos del Uruguay de 200 años es un relato. Estamos en un territorio que está poblado hace 14.000 años, entonces... Eso también queríamos reflejarlo en el libro. Lo que somos hoy, como nuestra identidad y como Uruguay, tiene una profundidad temporal y una diversidad que a veces indígena, afro, como veíamos en la nota anterior, y europea en parte, o que se mezcló y que, bueno, hoy es parte de lo que somos. Pero claramente en nuestro país hay personas que se autoidentifican como indígenas, porque ese es su origen y es su identidad. Clarísimo. Yo imagino que eso cambió ahora, pero en la época que yo iba a la escuela, volviendo a lo que decías vos, ¿no? Los maestros decían, por suerte el Uruguay no tiene el problema de los indios, ¿no? Porque vinieron y los exterminaron a todos. Y se les decía indios, era como indios, el término común. Había una mamusca de equivocaciones, pero eso te lo enseñaban como un valor, digamos, como un beneficio, digamos, que no hubiera una historia indígena porque no había descendientes. Sí, clarísimo. Me quedé con lo que dijiste, esto de presentarlo como un catálogo. ¿Eso es algo que desde que te propusieron lo visionaste de esa manera? ¿O fue a medida que se fue trabajando y dijeron, bueno, necesitamos, porque es atípico, es verdad, que tengas 2 o 3 páginas donde el objeto ocupa dos páginas, por ejemplo? Sí, no, fue hablado, ¿no? Fue consensuado y llegamos al acuerdo ese que era una manera de hacerlo atractivo, de alguna manera, una cosa que por lo general a veces estamos acostumbrados, mal acostumbrados a lo que si es bueno, histórico, documentado, tiene que ser medio boque, ¿no? Tipo libro de historia, así. Sí, porque si no, no es serio. Entonces, no, gran equivocación, puede ser las dos cosas. Entonces eso
fue una de las primeras motivos de conversación y llegamos a esa conclusión. Y además tuvimos que, lo presentamos a los fondos concursables del MEC, entonces Fidel hizo una maqueta con el ñacurutú, una de las piezas emblemas, ahora que nos preguntabas por los íconos, el ñacurutú, que es una escultura cerámica, que en principio aparecen que fueran dos animales, un mamífero y un ave. Esa fue la pieza que elegimos para presentar el proyecto y tratar de obtener financiación. Entonces ahí Fidel ya nos hizo una propuesta que nos gustó desde el principio al resto del equipo, a nosotros tres. Y bueno, y a partir de ahí se dio una buena dinámica de trabajo en equipo para lograr eso, que para mí es un producto de comunicación, claro, porque yo como arqueóloga no puedo elaborar eso, necesito de un equipo formado por especialistas, por un artista, un diseñador, un fotógrafo, una escritora, y ahí es que sale esto que dice Fidel, un libro que sea atractivo, porque yo podría escribir, pero nada más, ese es mi rol sí en la definición de cosas, pero en el libro. Y hablando ya más como arqueóloga, ¿qué fue lo que te resultó más interesante de esta investigación? O si hubo descubrimientos. Sí, primero que yo en mi trayectoria nunca me había acercado tanto a los museos. Utilizamos 3 museos, el Museo Nacional de Antropología, que hay 7 piezas, la colección Maeso, que está en Villa Soriano, que es del MEC también, de la Comisión de Patrimonio, y el Museo de Arte Precolombino e Indígena en Montevideo, donde está la canoa. Y nunca me había acercado tanto a las colecciones. Por ejemplo, la colección que da origen al Museo Nacional de Antropología de Francisco Oliveras, está el dato en el libro, creo que son 117.000 piezas. Entonces, si bien era algo que sabía, aprendí mucho desde ese punto de vista, del acervo que hay y también de la importancia de los museos a la hora de la conservación, el cuidado y el acceso también a esta información, porque están expuestos, pero también hubo todo un apoyo de las instituciones de sacar las piezas de sus vitrinas, de moverlas, de manipularlas. Yo con las de cerámica estaba un poco nerviosa, por más que las movían. Porque son los más frágiles. Claro, porque sí, estaban todos los cuidados para que no ocurriera, pero me sentía responsable de moverlas, claramente. Sí, Pablo era para preguntarle a Pablo y el momento de sacar la foto y... Él armaba un estudio en el museo, se llevaba un estudio móvil, luces, un estudio, una caja blanca, bastantes equipos. Le oscurecían en el museo, bueno, toda su parte más fotográfica y le ponían las piezas en el estudio y se las tenían que girar y mover y poner al soporte y bajarlas, todos los requerimientos fotográficos que tenía, que eran varios. Y es buenísimo cómo le da importancia a partes de la pieza, sí, según dónde pone el foco o cómo está la pieza puesta. Te permite un acercamiento, una mirada, una intimidad con la pieza que no la tenés ni en la vitrina, ni siquiera cuando estábamos mirándola. También permite mirarla todo el rato que quieras, cuando quieras. El libro tiene eso de volver a verlas. Que era otro de los temas, ¿no? O sea, porque siempre en la vida estamos muy apurados, ¿no? O sea, corriendo para no sé qué. Pero bueno, entonces hay una cosa de tomarse un tiempo, entonces algo que el ñacurutú u otras piezas que mirás y ya lo vi. Entonces no, pero recorrerlo, claro, mirar un detalle, mirar una cosa, entonces hacer una visión más pausada, fijándote en aproximaciones ¿no? O sea, pero cualquier cosa, yo qué sé, sí, que hace un rato miras la pantalla, también vas a encontrar 20.000 sutilezas, pero estamos acostumbrados a esta cosa de... Sí, pasa la imagen, Sí. También tiene una cuestión muy ordenada tengo un color para la parte arqueológica, tengo un color para la parte histórica, y esto repito, y no tengo problema de que todo el libro me muestre una estructura que me sea como fácil de entender, como una guía. Claro. Al contrario, no tengo un problema, esa es una solución. Esa es una solución, excelente. Porque una de las cosas que uno aprende después con los años es que si se nota poco, por ejemplo, en mi labor del diseñador, es porque es bueno. Si es que uno quiere hacer muchas morisquetas,
Bueno, vos lo sabés bien como actriz. Lo importante de un actor es que tenga verdad y relajación, ¿no? Si sobreactúas, está todo mal. Si sobreactúas, no sos creíble. Si sobreactúas en el diseño, se parece una letra de color, cosas. Depende del motivo, ¿no? Pero en este tipo de trabajo es justamente que tenga aire, pero que fluya y que no se note el diseñador. Si no se nota el diseñador, es que está muy bien. Qué bueno. Muy bien, no ser el Jim Carrey en el diseño. Claro. Está bien, me gusta. Yo te quería preguntar, que es algo que a mí me maravilla, ¿no? Obviamente porque tienen un conocimiento de los arqueólogos, antropólogos y eso, pero estas piezas se han encontrado en el territorio de nuestro país. Sí. Que capaz que uno hasta se encuentra con una y ni siquiera se da cuenta. ¿Hay alguna característica? ¿Característica como para encontrarlas? Sí, o como para saber, no sé, porque a veces uno se piensa capaz que encontró una piedra o... Bueno, en las que elegimos para el libro son bastante... Hay otras que no, que tienen que ver con, por ejemplo, las herramientas de piedra, que no todas son una boleadora o una punta de flecha. Muchas fueron cuchillos o herramientas con filo utilizadas para distintas cosas que son más difíciles de reconocer, sí, que tenés que tener el ojo para discernir que fue tallada por una persona con otro objeto. Bueno, pero es parte después que le haces el ojo es fácil, reconocer lascas y ese tipo de objetos. Sí, probablemente claro, porque yo te cruzás con eso. ¿Quieres el tema que te ya te digo Cabo Polonio, que se encontraron muchas cosas en Cabo Polonio, que era... Yo leía y decía, bueno, Elia, es Cabo Polonio, Balizas, tus lugares, ahí. Ahí el gran acervo de lo que hay acá se encontraron esas. El rompecabezas es de Barrancas del Balizas, sí. Bueno, yo sí me encontré, o sea, nunca me di cuenta. Si encontré algo por ahí, nunca me di cuenta por eso. No, lo que sí se puede encontrar es este libro ya ahora es el formato de vamos a venderlo y el formato de que se encuentra en todas las librerías. Sí, está. Lo tenemos acceso, es una gran lectura como para sumergirse un poquito y vuelvo a hacer... nuestra identidad. Totalmente. También, ¿no? Y hacer un poco hincapié en esto del relato que fue construido de una manera y acá nos encontramos con otra historia. Bien. Felicitaciones y muchas ¿Querés gracias decir por haber algo? estado acá. No, yo dije todo. Bueno, los despedimos con un aplauso por haber estado acá. Muchísimas gracias, chiquilines. Gracias a ustedes. Un gran placer, gracias por este libro. Así como, bueno, ya está todo dicho, 10 llaves al pasado indígena. Por ahora no se ha hecho la máquina del tiempo, pero acá tenemos algo bastante cercano, así que podemos viajar al pasado.